Estos últimos días estamos viendo muchas noticias, tanto en la prensa como en la televisión, del aumento de casos de la viruela del mono, o viruela símica, también conocida como Mpox. Tanto es así que el director general de la Organización Mundial de la Salud ha decretado la situación de emergencia internacional de salud pública, sobre todo por el aumento de casos en la República Dominicana del Congo y su extensión a otros países de alrededor. De hecho, en Europa se están viendo casos importados desde África, siendo España el país más afectado, llegando a un total de 267 casos de monkeypox, afectando la mayoría a la Comunidad de Madrid. Pero es importante que os diga que no quiero alarmaros con este vídeo. Mi objetivo es explicaros qué es la viruela del mono, cómo se contagia, de qué tratamientos disponemos y qué podemos hacer en caso de que hayamos entrado en contacto con una persona infectada. Así que vamos a ello. Pero entonces, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se contagia? Pues se trata de una infección vírica causada por el virus de la Mpox, de la monkeypox, que se contagia por el contacto directo, es decir, cara a cara entre las personas infectadas. Y podemos contagiarnos al tocarlas con nuestra propia piel, al besarlas o incluso al mantener relaciones íntimas. También se producirá el contagio por secreciones, es decir, por el flash, que son estas pequeñas partículas que liberamos al hablar. Pero también se puede contraer esta infección al entrar en contacto con distintas superficies contaminadas, o con la ropa de vestir o la ropa de cama. Aunque la viruela símica también se puede transmitir de animales a humanos, residiendo este virus principalmente en primates, de ahí su nombre, pero también en roedores pequeños, como las ardillas o algunos ratones. Y podremos contagiarnos por mordeduras o arañazos, al tocar estos animales, al manejar sin guantes su carne o al comer carne infectada poco cocinada. Y es importante que os diga que una mujer embarazada puede transmitirla a su bebé, ya que atraviesa la barrera de la placenta. ¿Y qué síntomas dará la viruela del mono? Pues estos van a depender de la persona infectada, ya que si tenemos un sistema inmune fuerte, los síntomas serán menos severos y menos duraderos. Pero si tenemos alguna alteración en el sistema inmune, como es el caso de las personas mayores, aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes mellitus, o una hipertensión mal controlada, o problemas en el riñón, así como algunos inmunodeprimidos por alguna enfermedad, como por ejemplo la infección por el VIH, en todos estos casos, la infección puede ser más grave y duradera. Y déjame que te diga que los síntomas suelen aparecer una semana después del contagio, siendo el síntoma más típico una erupción en la piel, que puede durar entre 2 y 4 semanas, y que puede iniciarse o ir acompañada de síntomas como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos. Si te das cuenta, estos síntomas son muy parecidos a los de la gripe o cualquier otra enfermedad vírica. Pero en la viruela símica, la clave estará en las lesiones que aparecen en la piel, ya que esta erupción comienza como una mancha roja, que se convierte en una vesícula o una ampolla llena de líquido, que puede picar o incluso doler. Y a medida que se va curando, las lesiones se secan y se cubren con una costra, que finalmente acaba por caer. Y según el estado de tu sistema inmune, puedes presentar algunas de estas lesiones o incluso cientos o miles, que característicamente suelen afectar a las palmas de las manos y a las plantas de nuestros pies, a la cara y a la boca, pero también pueden afectar a la garganta, a los ojos, a los genitales o el ano, dependiendo también de la zona de contacto y de contagio. Y algunas personas, por inflamación del recto o de la zona de la vejiga, pueden experimentar también dolor e inflamación al defecar o incluso molestias al orinar. Y es muy importante que os diga que esta infección es contagiosa hasta que las heridas hayan cicatrizado por completo. Y como os decía, las personas inmunodeprimidas, las embarazadas y también los niños son los grupos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, por lo que sobre todo habrá que tener especial cuidado con ellas para evitar su contagio. Si te está gustando este vídeo, compártelo con tus amigos, así les ayudarás a comprender bien de qué va todo esto de la viruela del mono. La buena noticia es que la mayoría de casos se recuperan con tratamiento sintomático, es decir, analgésicos y antitérmicos para tratar la fiebre y el dolor, normalmente en unas 2 o 4 semanas. Pero es cierto que en personas susceptibles la viruela símica se puede complicar. Por ejemplo, las lesiones de la piel pueden sobreinfectarse por el rascado de bacterias
y llegar a causar un absceso, complicarse también con una neumonía o con una infección de la córnea, en el caso de que haya afectación ocular, pudiendo tener pérdida de visión. También se puede producir la inflamación del cerebro causando la llamada encefalitis o la inflamación del corazón causando una miocarditis. Y en los casos más severos se puede causar una infección generalizada, pudiendo llegar a un fatal desenlace. ¿Y cómo sabremos que lo que tengo es viruela del mono? ¿Cómo se diagnostica? Pues lo cierto es que puede confundirse con otras infecciones que causan alteraciones de la piel, como por ejemplo la viruela o el sarampión, o incluso otras ITS como el herpes o la sífilis. Así que las pruebas de laboratorio serán fundamentales para detectarla pronto y aplicar el tratamiento que necesiten, así como evitar el contagio. Y la prueba preferida es la detección del ADN de este virus a través de las famosas PCRs, tomando la muestra directamente de alguna de las secreciones de las lesiones de la piel. Vale, y ya sabemos que tenemos viruela del mono. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Pues como os decía antes, en la mayoría de los casos, las personas se curan solo con el tratamiento sintomático. Pero será fundamental evitar el contagio de las personas de nuestro entorno, sobre todo aquellas que sean susceptibles. Recordemos inmunodeprimidos, embarazadas y niños. Para ello, se recomienda permanecer en casa, a ser posible en tu propia habitación, hasta que las lesiones hayan cicatrizado y por tanto ya no seas contagioso. También se recomienda evitar el contacto estrecho, porque como hemos visto es la forma de transmisión. Lavarse las manos a menudo, sobre todo si hemos tocado alguna de estas lesiones de la piel, portar la mascarilla para evitar el contagio por secreciones y cubrirse las lesiones, sobre todo si tenemos que estar en presencia de otras personas. Las lesiones de la piel las podremos tratar limpiándolas con suero fisiológico y aplicando algún antiséptico para evitar su sobreinfección. Y si presentamos lesiones en la mucosa de la boca, podremos realizar enjuagues con agua salada. Y también nos pueden ayudar los baños con agua templada o bicarbonato de sodio, que puede ayudarnos a aliviar el malestar que dan estas lesiones. Como veis, la higiene es el pilar fundamental para evitar el contagio. Por tanto, también lavaremos las prendas, la ropa y todas las superficies que hayan podido estar en contacto con la persona infectada. Y es muy importante que os diga que no hay que reventar las ampollas ni rascarse, ya que puede ralentizar la curación, extender las lesiones y sobreinfectarlas con bacterias. Por el mismo motivo, tampoco se recomendará el aceitado mientras estén las lesiones activas. ¿Y existe algún tratamiento para la viruela del mono? Pues existen tratamientos antivirales desarrollados en los últimos años para el tratamiento de esta infección, aunque se reservan para casos concretos. ¿Y qué casos serán estos? Pues aquellos casos graves de viruela símica que afecten a personas inmunodeprimidas o susceptibles, o aquellas que presenten alguna complicación, como la inflamación del cerebro, lesiones oculares o inflamación del recto grave, es decir, una proctitis grave. Así que insisto, la mayoría de los casos no van a necesitar de esto, simplemente tratamiento sintomático, con analgésicos y antipiréticos, como por ejemplo el famoso paracetamol, ya que se trata simplemente de una infección vírica. ¿Y existe alguna vacuna para la viruela del mono? Pues lo cierto es que sí, se han desarrollado hasta 3 tipos de vacunas, pero de momento se reservan para las personas en riesgo, y no se recomienda la vacunación masiva de la población, ya que no estamos en una situación de pandemia. Pero entonces, ¿quién se vacuna? Pues las vacunas deben administrarse a aquellas personas que han estado en contacto estrecho con alguna persona infectada, preferiblemente en los 4 días después del contacto, y como máximo hasta los 14. Y sobre todo vacunaremos a las personas de riesgo, los inmunodeprimidos, embarazadas y niños. Y en estos casos solo daremos una única dosis. Pero también está recomendada la vacunación preventiva, es decir, antes de contagiarnos, a aquellas personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo de forma continua y aquellas de riesgo de contagio en el trabajo, como por ejemplo sería el personal sanitario o de laboratorio. Y en estos casos, lo recomendable sería aplicar 2 dosis de la vacuna. Y estamos llegando al final. Este vídeo lo he hecho con la intención de tranquilizaros sobre las alarmantes noticias que vemos en los medios sobre la posibilidad de una pandemia por viruela del mono. De hecho, ya en 2022, el mpox fue considerado una emergencia sanitaria internacional, tras expandirse a algunos países de África y otras decenas de países y regiones de otros continentes. Y fue en mayo de 2023 que la OMS decidió levantar esta declaración de emergencia sobre la viruela del mono, debido principalmente al descenso en el número de casos y al control de la enfermedad. Pero es cierto que la responsable de los casos actuales de viruela del mono es una variante, la clado 1b,
que se trata de una mutación de la clado1, que provoca una enfermedad que parece propagarse más rápidamente, especialmente a través del contacto sexual, causando una infección más grave y una mayor mortalidad que la variante que vivimos en el 2022. Aunque es muy pronto para afirmar que estemos frente a una futura pandemia, como la que vivimos en el pasado con la infección por COVID. Y considero que es muy importante que conozcáis todo sobre esta enfermedad, cómo podemos prevenir su contagio y qué hacer en caso de que hayamos entrado en contacto con alguna persona infectada. Espero que el vídeo os haya parecido muy interesante. Nos vemos en futuros vídeos. Gracias. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.